A las 23, bueno, sobre las 23 y 24 semanas, perdón, 23 o 24 días, es decir, la cuarta semana. Son 6, pero pues realmente el quinto y el sexto no se alcanzan como a visualizar, por lo cual para fines prácticos vamos a analizar solamente 4. En cuanto a los tejidos, bueno, el más externo va a ser, van a estar formados por 3 tipos de tejidos, es decir, los 3 tipos de tejidos propios del embrión. El más externo va a ser el ectodermo, el medio va a ser el mesodermo y el interno va a ser el endodermo. Y va a tener 4 componentes que usted mencionó que eran importantes para que nos tenemos que aprender, que uno es el muscular, que ese va a ser propio del mesodermo, el arterial, el nervioso y el cartilaginoso. Y pues ya de ahí empezamos a platicar un poquito acerca de cada una de las bolsas en individual. No sé si quiere que continúe o que continúe tu compañero. ¿Alguien que quiera complementar con su compañero? Yo, doctor. Adelante. También, bueno, nos mencionó sobre que volvían a aparecer FGF8, Sonic Erizo, Yehuk y otros componentes como PAX3, los cuales iban a secretar algo que se llamaba rombómeros. Y estos salían principalmente del romboencéfalo. Los rombómeros son las divisiones que se tiene a nivel del romboencéfalo como segmentos. Y en este sitio es donde, obviamente, los que mencionaste estimulan a los rombómeros, obviamente, hace que se sinteticen estas sustancias para el crecimiento. Claro. Ok. Adelante. Pues era lo que quería complementar, que, bueno, aparecían los rombómeros y eran, bueno, estos eran los que eran inductores para el crecimiento de cada arco. Sí. Y el único que no lo hacía es el rombómero 3. Bueno, lo hacía, pero en menor medida, algo así nos dijo usted, ¿no? Y normalmente se encuentra función ahí. Okay. Adelante. ¿Alguien que me quiera comentar de lo que más vimos? Yo, doctor. Adelante. También vimos para qué sirven los arcos faríngeos. Ajá. Que van a ayudar a la formación y el desarrollo de la cara, el cuello, de la boca y faringe, cavidades nasales, laringe y lengua. Igual se dividen en arcos faringeos, bolsas faríngeas, hendiduras y membranas faríngeas. Y mencionó, bueno, hizo hincapié que en la diferencia entre constitución, que fue lo que mencionó el compañero. Sí. Externamente, células ectodérmicas, intermedio tejido mesenquimatoso e internamente las células endodérmicas. Ok. Los componentes, que tenía componente muscular, componente arterial, componente nervioso y el cartilaginoso. Ok. El esqueleto del arco. Sí. Y ya después se mencionó cada componente de cada arco faríngeo. Ahora empezamos con el primer arco faríngeo. Adelante. El primer arco faríngeo es el componente muscular, son los músculos de la masticación, el massetero temporal, pterigoideo interno y externo, el músculo digástrico, músculo del martillo, el miloideo y el peristafilino. Peristafilino. Ajá. ¿Interno o externo? Interno. Ok. Adelante. En el componente cartilaginoso, en este se mencionaban 2 porciones, la porción dorsal o proceso maxilar, que es el que forma el hueso maxilar, el palatino, temporal y el cigomático. Sí. Y el ventral o proceso mandibular, que es lo que forma mandíbula o maxilar inferior. Y aquí menciono que el componente cartilaginoso es llamado en este primer arco el cartílago de Meckel y tiende a desaparecer dejando el yunque y el martillo como vestigios. Ok. Y el componente nervioso va a ser el nervio trigémino, la rama maxilar inferior, y va a tener, bueno, va a dar sus funciones sensitivas a cara, dientes, paladar, segundo tercio anteriores de la lengua y cavidad nasal, y en cuanto a la función motora, a los músculos de la masticación. Sí. Ajá.
con los demás arcos. ¿Alguien quiere comentar acerca del segundo arco faríngeo? Yo, doctor. Adelante. Ya para el segundo Yo, doctor. Adelante. ¿Quién? ¿Quién? Usted. Bueno, ya. El segundo arco faríngeo ya igual, como dijo... como dijo Gabriela, pues se dividen en componentes musculares y componentes cartilaginosos. Para el segundo arco, el componente muscular va a básicamente dar origen, por ejemplo, al platisma o músculo cutáneo. También a los músculos que están encargados de la expresión de la cara. Por ejemplo, el risorio, el bucinador, el auricular, frontal, orbicular, todos estos músculos encargados de la expresión de la cara. Y estos músculos, pues por ende, también van a estar inervados por el séptimo par craneal, que es pues, el que se encarga de toda la inervación de la cara. En la parte del componente cartilaginoso, también se le va a conocer como cartílago de Reichert, y va a dar como vestigio al estribo, pero también va, digamos, a formar a la parte de la apófisis estiloides del temporal y al asta menor y parte superior de la apófisis estiloides y el estribo. Ajá, ¿qué más? Y pues ¿Su componente nervioso? el séptimo par craneal. Séptimo par craneal, ok. Muy bien, ¿alguien me quiere comentar acerca del tercer arco faríngeo? Gracias. Yo, doctor. Adelante. Bueno, como tal iba a ser en tanto el componente muscular que se menciona, va a ser el músculo estilofaringeo. Sí. En el componente cartilaginoso, iba a estar formado por el asta mayor del hueso hioides y la porción inferior de este hueso también. Uh-huh. Y en tanto su componente nervioso, iba a ser el nervio glosofaríngeo. Sí. Sí, bueno, sería lo más relevante del tercer arco. En cuanto al cuarto arco, bueno, eso ya no lo mencionó. Sí, ¿alguien quiere comentar acerca del cuarto arco? Gracias. Yo, doctor. Adelante. Bueno, el cuarto arco faríngeo, igual se divide, muscular, nervioso y cartilaginosa. En cuestión del muscular, da lo que es el cricotiroideo, el músculo cricotiroideo, el periestafilino exterior, lo que es el elevador del velo del paladar, el constrictor de la faringe. En cuestión del componente nervioso, da lo que es la rama laringea del nervio vago. En su porción cartilaginosa, da lo que es, hay una fusión de lo que es el cuarto, quinto y sexto arco para formar lo que son los cartílagos de la laringe. Sí. Y, que es el tiroideo, el cricotiroides, el aritenoides, el corticulado y cuneiforme. Muy bien. ¿Qué más vimos? Hola, hola. Bueno, también, doctor, mencionó un poco de las bolsas faríngeas. Muy bien, eso es con respecto a los arcos faríngeos. Ahora nos vamos con las bolsas faríngeas que se encuentran en la cara interna o en la parte del endodermo, que son como divertículos, ¿verdad? Ajá. Adelante. Después hablamos de las bolsas faríngeas. Adelante. Bueno, no sé si va a aparecer mi compañera. Adelante. Bueno, en esto había mencionado que total eran 5, pero la última era rudimentaria y se va a formar entre los sacos y van a ocupar la parte interna, como pues ya lo mencionó Doc, como que eran divertículo, y pues su secuencia es en el cráneo caudal. Ajá. Iba a ser etmoideo, faringio y esófago. En la primera bolsa faríngea, pues en su porción proximal iba a estar lo duodipánico, que va a formar la trompa de Eustaquio y que va a comunicar al tímpano con la nasofaringe. En la porción distal iba a formar lo que era el conducto auditivo
medio en la zona membranosa y el antro-mastoideo. Adelante. ¿Alguien quiere complementar la segunda bolsa faríngea? Pues yo, doctor. Adelante. Bueno, la segunda bolsa faríngea, fórmalo como tal, pues unas yemas de tejido. Y estas a su vez pues van a formar como tal, bueno, nos mencionaba que era el primordio de lo que eran las amígdalas palatinas. Sí. Entonces, esto va a formar parte como tal del anillo de Wendeyer, sí, nos mencionaba ese. Wendeyer. Ajá, de Wendeyer, ajá, de lo que era la base de la lengua. Y esto a nivel de lo que era la cara posterior. Del velo del paladar. Sí, del velo del paladar. Y también nos mencionaba que la tercera bolsa faríngea pues estaba formada por dos porciones, una dorsal y una ventral. Y en la dorsal pues nos daba origen como tal a la glándula paratiroides inferior y la ventral pues nos daba origen como tal al tibo. Ajá. ¿Qué más vimos? Adelante. Bueno, nos mencionaba que si no se llegaba a formar como tal el timo, nos mencionó que se producía un síndrome, que se llamaba el síndrome de George, que Sí. generaba problemas inmunológicos, porque pues ese timo es insuficiente, ¿no? Entonces, lo que nos hace el timo es, pues, nos ayuda a producir, pues, componentes. A la maduración de los linfocitos y diferenciación. Ajá, linfocitos. Sí, adelante. No sé si alguien quiera participar o continúa. ¿Alguien más? Gracias. Sí. Ya, doctor. Adelante. De ahí hablamos de la cuarta bolsa, la cual forma una porción dorsal y da origen a la glándula paratiroides superior. También hablamos de la quinta bolsa, que también se llama último braquial, y da origen a las células coloides de la glándula tiroides. Ok. De ahí ya vimos las membranas faríngeas. Sí. Que son estructuras bilaminares que se forman de ectodermo y endodermo y se forman entre la primera hendidura del primer arco y de la primera bolsa faríngea, me parece. Sí. Y la primera membrana da origen al tímpano y al conducto auditivo externo. Sí. ¿Qué más vimos? Hola. ¿Qué más vimos? Creo que es todo, doctor. Hasta ahí nos quedamos. Bueno. Vamos a continuar ahora con las hendiduras. Las hendiduras, acuérdense ustedes que lo vemos en la parte externa de cada arco faríngeo, que obviamente son surcos. Y esos surcos los vamos a ver ahora sí en la parte externa de cada embrión. Y pues igual son 4. Y para su estudio realmente tiene importancia solamente uno, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya ven mi presentación, chicos? Ya, doctor. Sí, doctor. Ya, doctor. Sí, doctor, Sí la vemos. Bueno, entonces las hendiduras las vamos a ver entre cada arco faríngeo en la parte externa. Son 4 realmente, pero para el estudio solamente vamos a mencionar uno. Uno porque tiene mayor relevancia y vamos a ver el siguiente. Entre el primero y el segundo arco faríngeo, acuérdense ustedes que les había yo dicho que va a formar parte del conducto auditivo externo, ¿ok? Y es muy importante porque ahí va a terminar lo que es esta hendidura y va a estar en contacto casi con el tímpano y con la primer bolsa faríngea para dar origen a lo que es el tímpano, es decir, la membrana faríngea, es la única membrana que existe. Entonces, entre el primero y el segundo arco es donde se encuentran principalmente. Ahora, el segundo arco faríngeo desde un inicio aparece como si fuera una prominencia normal. Ya se dieron cuenta en el dibujito. Y bueno, este arco tiende a tener un crecimiento más exponencial que el resto y tiene un crecimiento anterior y medial para cubrir
casi el resto de todos los arcos faringios y estar en contacto con el botón cardíaco, el botón epicárdico que va a dar origen al corazón. Y pues bueno, entre este crecimiento, aquí yo tengo mi primer arco, segundo, tercero, cuarto. Este es entre el primero y el segundo. Acuérdense ustedes que es la hendidura que va a formar parte de lo que es el conducto auditivo externo. Muy bien. Y bueno, el segundo arco faríngeo tiene un crecimiento como si fueran unos brazos, que va a tener un crecimiento anterior para cubrir lo que es el tercero, el cuarto, el quinto. Y aquí yo tengo mi botón epicárdico o cardíaco, en la cual se va a fusionar con el botón epicárdico, ¿ok? Y en la parte interna se va a formar un espacio que se le va a llamar seno cervical. Y este seno cervical, pues obviamente, tiende a obliterarse, tiende a desaparecer para que se fusionen los tejidos entre el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y ya no aparezca ese seno cervical. Y bueno, aquí ya se dan cuenta ustedes entonces que el segundo arco faríngeo, ¿qué músculos van a formar? Los músculos de la expresión de la cara. Pero lo que esta digitación que abraza el resto de los arcos faringios va a dar origen al músculo platisma, que cubre todo lo que es el borde inferior de la mandíbula, el cuello, hasta la parte superior de la clavícula. Entonces me va a formar como un manto que me va a cubrir el resto del cuello. Y aquí ya lo tenemos, pero obviamente ya está obliterado, ya está absorbido. Y bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que la segunda bolsa faríngea va a formar las amígdalas? Bueno, ahí ya la tenemos. La tercera va a formar parte de las glándulas paratiroideas inferiores, en la cual tiende a tener una migración para localizarse en la parte inferior de la glándula tiroides. La cuarta bolsa faríngea va a formar las glándulas paratiroideas superiores y bueno, solamente tiene una migración muy mínima comparado a la de la paratiroidea inferior. Y acuérdense ustedes que en la tercera también se forma el timo, en la cual tiene una migración de la tercera bolsa faríngea para localizarse al mediastino anterior en la parte superior. Ahí es donde se va a encontrar alojado. Pero bueno, en esta migración de estas estructuras pueden quedarse en el sitio original o no migrar y formar lo que se le llama heterotaxia. En este caso, algunas veces el timo se llega a quedar en el trayecto de su camino y pueden llegar a formar parte de lo que se le llama o se le conoce en esa patología como quistes tímicos, que son masas que se encontramos en la región anterior y al esternocleidomastoideo y que son masas, obviamente, que les puede condicionar, en este caso, problemas estéticos. Se hace la biopsia y no es más que timo que no migró hacia lo que es el mediastino anterior. Lo que es la cuarta bolsa faríngea, con ustedes también va a formar parte de lo que es el último braquial. Y esto, obviamente, son las células coloides que se van a integrar a la glándula tiroides, que también ahorita vamos a ver cómo migra lo que es la glándula tiroides. Y este seno cervical se tiene que absorber, se tiene que obliterar para fusionarse con el resto de los tejidos. Pero ¿qué pasa si ese seno cervical se queda sin absorberse o queda funcional? Obviamente estamos hablando de epitelio, estamos hablando de tejido, en la cual este tejido puede ser funcional y puede generarme presencia de colecciones líquidas y formar lo que se llaman quistes braquiales. Esos quistes braquiales pueden ser una colección sin comunicación al exterior o una comunicación al interior. Y ya si esta fístula se comunica a lo que es la parte externa, van a formar lo que se llaman fístulas braquiales externas. Si este quiste o este quiste braquial se comunica a la parte interna, normalmente se tiene la comunicación a la segunda bolsa faríngea, van a formar fístulas braquiales internas. Y obviamente si se forman estas fístulas braquiales se pueden infectar porque entran bacterias de la cavidad orofaríngea y me van a contaminar y se me pueden formar verdaderos quistes y celulitis a nivel de cuello más adelante. Y bueno, vamos a continuar.
Aquí tenemos entonces a mi muñequita donde tengo la prominencia frontonasal, donde tengo mi proceso maxilar, donde tengo mi proceso mandibular, y ya se dan cuenta que ya se están fusionando unos con otros. Aquí en la línea media, pues obviamente se tienen que fusionar. Y bueno, ahora vamos con lo que es la formación de la nariz. La formación de la nariz obviamente inicia aproximadamente en la quinta semana, ¿sí? Y aparecen como dos prominencias en la parte lateral. Aquí las tenemos, ¿sí? Son prominencias o placodas nasales que van a tener una migración aproximadamente en la quinta semana. Y esto, obviamente, va a tener importante migración porque el proceso maxilar me va a empujar hacia la línea media mis placodas nasales para quedarse en la línea media. Y pues bueno, estas cavidades olfatorias o placodas nasales van a estar como si fuera una N. Y esa N obviamente se va a llamar, la parte externa se va a llamar proceso nasal lateral. La parte interna se va a llamar proceso nasal medial. ¿Y qué es lo que pasa con el epitelio en ese sitio de esas placodas nasales? Obviamente van a tener una migración y se van a profundizar y se van a formar como un divertículo para fusionarse, ¿sí?, con el proceso frontonasal, ¿sí? Y obviamente el epitelio de la placoda normalmente se va a localizar en el techo de la cavidad para formar obviamente al epitelio neuroepitelial olfatorio que va a dar origen a mi primer par craneal. Y aparece ahí, saben ustedes que es un divertículo, y bueno, aquí lo tenemos, mi placoda nasal. Este es mi estomodeo o cavidad oral primitiva. Entonces, la fosita nasal ocurre lo siguiente, ocurre una invaginación, una diverticulización, aquí la tenemos, una diverticulización, y aquí el epitelio, ¿sí? El epitelio se fija y se fusiona al proceso frontonasal para dar origen al primer arco, al primer par craneal. Y si se dan cuenta, entre la fosa nasal y la cavidad primitiva, pues obviamente hay un tabique, en la cual ese tabique se va adelgazando, se va desapareciendo para que forme realmente lo que es la nasofaringe y quede permeable directamente. En estas condiciones, las alteraciones que podemos encontrar es que el epitelio no migre y no se fusione directamente a lo que es el bulbo olfatorio y quede como una genesia, en este caso del primer par. O que la membrana buconasal no se perfore y que mi cavidad nasal solamente quede como un divertículo y obviamente este paciente no va a poder respirar, solamente va a respirar por la pura boca. Entonces se tiene que hacer un corte. Y acuérdense ustedes, esta membrana buconasal es la que tiene que obliterarse para que forme lo que es la nasofaringe y se comunique directamente a la faringe. Aquí ya tenemos nosotros el epitelio que se localiza lo que es a nivel de lo que es el etmoides, se forman los filetes y se fusiona directamente con el bulbo olfatorio. Y aquí ya tenemos mi paciente en la cual tengo las covanas, ya tiene la cavidad nasal, en el techo pues vamos a encontrar lo que son el epitelio olfatorio para fusionarse con el bulbo olfatorio y aquí ya lo encontramos permeable, esta membrana buconasal que normalmente había un tabique, pues ya la tenemos permeable directamente a la nasofaringe. Así es como se forma lo que es el proceso nasal. No me meto más allá de lo que vemos. Y bueno, ahora nos vamos con la lengua. La lengua, obviamente, se va a formar de diferentes arcos faringios. Del primero, del segundo, tercer, cuarto. Y pues bueno, del primer arco faringio van a aparecer dos prominencias laterales y un tubérculo impar. Y este va a salir, aquí lo tenemos, dos prominencias laterales, aquí las vamos a tener en la parte interna, y mi tubérculo impar de mi primer arco faríngeo.
Y del segundo, tercero y cuarto arco faríngeo va a aparecer una cúpula o eminencia hipobraquial. Aquí la tenemos. Segundo, tercero y cuarto, una eminencia hipobraquial, que la tenemos aquí de este color, ¿sí? Y si se dan cuenta, las dos eminencias laterales del primer arco tienen mayor crecimiento y el tubérculo impar también, y van a formar las 2/3 partes de mi lengua. Y la cúpula hipofaringe, pues se va a formar la parte posterior de la B lingual, ¿sí? La parte de la lengua que la encontramos casi a nivel de la parte de la orofaringe, ¿ok? Perdón. Y del cuarto arco faríngeo va a aparecer una eminencia o prominencia media, también llamada prominencia epiglótica, que la encontramos aquí. Acá tenemos el cuarto arco faríngeo y aquí aparece la eminencia epiglótica que va a formar la epiglotis. Y bueno, entre lo que es las dos prominencias laterales y el tubérculo impar y la división con la cúpula hipobraquial, aparece aquí una división. Y esa división va a dar origen a lo que se le llama la B lingual en este sitio, ¿ok? Y aquí, en la eminencia hipobraquial, ¿sí? Y la cúpula y el tubérculo impar, que es este, ahí se va a formar el vestigio de la glándula tiroides, en la cual el único vestigio que tenemos nosotros es ahí el foramen ciego. Una vez que la glándula tiroides empieza a crecer, va a tener una migración de la eminencia del tubérculo impar y la eminencia hipobraquial hacia la mitad de lo que es el cuello. Entonces, mi lengua se va a componer de los 4 arcos faríngeos principales. Primero, tubérculo lateral y tubérculo impar. 2 prominencias laterales. Del segundo, tercero y cuarto van a formar la eminencia hipobraquial y del cuarto se va a formar otra que es eminencia epiglótica o prominencia epiglótica. Y obviamente, si tiene formación de los 4 arcos faríngeos principales, pues obviamente va a arrastrar también su componente de tipo nervioso. ¿Qué quiere decir? Que mi lengua va a tener inervación del primer arco. ¿Cuál es la inervación del primer arco? Trigémino. Del segundo arco, del nervio facial. Del tercer arco, del glosofaríngeo. Y del cuarto arco, del vago. Pero falta una raíz nerviosa. ¿Alguien me quiere decir cuál es la raíz nerviosa que me falta? ¿Del hipogloso? No. ¿Alguien me quiere decir? ¿Qué músculo? Bueno, no, los músculos de la lengua, ¿por qué nervios se estimulan? Esos que estudiaron neurología ya. A ver. ¿El hipogloso y el glosofaríngeo? No. Hipogloso, ¿no? ¿Cuál es el 12º par craneal? Glosofaríngeo. No, ese es el 9. Ese es el Hipogloso. Es el hipogloso. Tienen que ponerse a las listas. Cuando yo les diga cuál es la inervación de la lengua o cuáles pares craneales me inervan la lengua, y ustedes ya me van a decir, ah, no, pues son 5. Trigémino, facial, glosofaríngeo, vago y hipogloso. Entonces, ahora ya saben ustedes que si ustedes tocan la lengua, pues obviamente van a tener sensibilidad o van a estar estimulando el trigémino. Cuando se muerden, ¿qué es lo que van a generar? Lágrima. Si ustedes se pican la nariz, van a generar lágrima. Obviamente porque están estimulando el trigémino. El 7º par craneal, ¿por qué? Porque aquí pasa la raíz 7 bis o intermediario de Gruisberg, que es la encargada de la gustación de la lengua. El glosofaríngeo es lo que va a formar la estimulación a nivel de lo que es
la parte posterior de la lengua para desarrollar y iniciar lo que es el arco, el estado nauseoso, y el vago es lo que va a generar también la estimulación a nivel de la lengua y van a formar lo que es el reflejo nauseoso o del vómito, ¿ok? Y ya si yo le pido a mi paciente que mueva la lengua a los lados, hacia arriba, hacia abajo, pues estoy explorando lo que es el nervio hipogloso. Entonces, la lengua tiene inervación de 5 pares craneales. Ahora ya lo saben por qué. Porque vienen de cada arco faríngeo con su respectiva rama nerviosa, ¿ok? Bueno, aquí yo tengo otro ejemplo en la cual tengo mis prominencias laterales, mi tubérculo impar, la cúpula hipobraquial, y aquí tengo la epiglotis. Aquí entre lo que es tubérculo impar y la eminencia hipobraquial aparece el agujero ciego, que es donde se forma la glándula tiroides y que tiene una migración posterior atravesando parte de lo que son las estructuras para localizarse en la parte anterior de los cartílagos, ¿sí?, laringeos. Y esta glándula tiroides es la migración que debe de tener desde el agujero ciego hasta su sitio habitual. Si la glándula tiroides no migra, se le va a llamar glándula tiroidea heterotópica. Y la podemos encontrar a nivel de la base de lengua como una masa en la parte posterior. Aquí el problema es que si a mi paciente le da bocio y la tengo yo, la glándula, a nivel de la base de lengua, pues imagínense, va a tener un crecimiento a nivel de la base de lengua. Entonces, ahí ya lo tengo. Aquí tengo yo mis amígdalas, aquí tengo yo la migración de las diferentes estructuras y que aquí ya se va formando ya la lengua, ¿ok? Aquí ya la tengo y obviamente también con su representación, con sus diferentes tipos de inervación sensitiva del primer arco, del segundo, del tercero y del cuarto, ¿ok? Ahora nos vamos con la glándula tiroides. Obviamente, acuérdense ustedes que aparecen como unas yemas a nivel del agujero ciego, en la cual va a haber una proliferación de células en el piso de la faringe, ¿ok?, entre lo que es la prominencia impar y la cúpula hipofaringea o tubérculo impar. Y la migración de estas yemas va a pasar obviamente entre lo que es el intestino o faringe primitiva, como si fuera un divertículo bilobulado, pasando por la parte anterior del hueso hioides y del cartílago, y hasta para llegar a la parte anterior al cartílago tiroides. Y bueno, y la migración de estas glándulas va a dejar un trayecto. Un tubo, quedamos, un tubo de epitelio. ¿Por qué? Porque la migración lo va generando. Y algunas veces, bueno, esa migración o ese conducto o ese trayecto que dejó la migración de la glándula va a formar lo que se le llama como un conducto tirogloso. Y ese conducto tirogloso no es funcional, se colapsa, se reabsorbe y se desaparece. Pero si ese conducto tirogloso no se llega a reabsorber, no se llega a desaparecer y se vuelve funcional su epitelio, va a generar líquido. Entonces ese conducto que normalmente se quedó ahí se va a formar como un quiste y va a dar origen a lo que se le llaman quistes tiroglosos. ¿Ok? Aquí tengo mi tubérculo impar, mi eminencia hipobraquial, que les dije que ahí se forma el agujero ciego y es donde tiene la migración. Aquí yo tengo mi foramen ciego, ¿ok? Aquí aparece mi glándula y va a tener una migración a través de lo que es el intestino primitivo o faringio para pasar por delante del hueso hioides y localizarse en la parte anterior del cartílago tiroides y formar lo que se le llama como glándula. ¿Qué es lo que se le va a anexar a esto? Obviamente parte de la estructura de lo que es la quinta bolsa faríngea o último braquial, que son las células coloidales que se van a adherir a esta glándula para formar íntegramente. Es el trayecto que les digo que va a formar el conducto tirogloso y bueno, cuando se llega a ser funcional van a formar verdaderos quistes, normalmente son quistes en la línea media y esto me va a generar esta presencia de colección. Permítame, por favor.
Perdón. Entonces, cuando la glándula tiroides no se llega a migrar, pues obviamente va a formar tejido tiroideo heterotópico. Podemos encontrarlo a nivel de la base de lengua, lo podemos encontrar por arriba del hueso hioides o lo podemos encontrar por ahueso del hueso hioides, y obviamente son sitios en la cual podemos encontrar la glándula por la falta de migración de esa glándula. Aquí ya tengo nuevamente de forma lateral, tengo lo que son las bolsas faríngeas que se formaron, ¿verdad? Aquí es donde se llega a formar lo que es en el agujero ciego. Aquí tengo yo mi agujero ciego, se forma la glándula tiroides y va teniendo una migración anterior a través del intestino faríngeo primitivo, pasando por delante del hueso hioides, ¿sí? Para llegar a la migración normal que tiene. Y ya saben ustedes que la glándula podemos encontrarla en algún sitio de ese trayecto, ¿ok? Si este conducto se vuelve funcional y no se reabsorbió, va a dar origen a la formación de quistes tiroglosos, ¿ok? Y bueno, aquí está mi muñequita donde tengo la prominencia frontonasal, tengo mis placodas nasales, tengo mi prominencia maxilar y tengo mi prominencia mandibular. Si yo les pregunto quién me va a formar lo que es el estomodeo o la boca primitiva, ustedes me tienen que decir prominencia frontonasal, prominencia maxilar derecha e izquierda y proceso mandibular. También las placodas nasales llegan a formar parte de esto, pero si se dan cuenta, las placodas nasales ya forman más de la prominencia frontonasal. ¿Ok? Estas son las estructuras que normalmente me van a formar la boca primitiva o lo que se le llama estomodeo en el embrión. Y bueno, es lo que yo les decía, acuérdense ustedes que es el primer arco, segundo, tercero, cuarto. La digitación del segundo arco faríngeo tiene mayor crecimiento que el resto para fusionarse con el botón epicárdico y que forma lo que se le llama seno cervical. Ese seno cervical se tiene que reabsorber y obviamente tiende a desaparecer porque si no se desaparece pueden formar lo que se llaman quistes braquiales. Y esos quistes braquiales los podemos encontrar comunicados al exterior para formar lo que se llaman fístula braquial externa. Y obviamente es un verdadero, bueno, realmente son cirugías un poquito difíciles porque se pueden adherir a vasos o se pueden adherir a fascias y se pueden adherir en este caso también a los nervios y obviamente muchas de las veces no se hace la resección completa, sino que pueden generarme una fístula braquial crónica. Y se pueden comunicar hacia la parte interna. Recuerden ustedes que les dije que normalmente lo hacen a nivel de la segunda bolsa faríngea y formar lo que se llaman fístulas braquiales internas. Estas fístulas las podemos encontrar en lo que es el trayecto, sobre todo en la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y las vamos a encontrar como fluctuaciones. Obviamente es como si agarraran ustedes un globo, lo tocan y bueno, así se va a palpar. Los quistes tiroglosos normalmente los encontramos en la parte media, no en la cara lateral, en la parte media. Y las quistes braquiales en la parte anterior del esternocleidomastoideo. También les mencionaba, bueno, aquí se me pasó mencionarles, de una vez me regreso. Aquí. Entre lo que es la primera hendidura que se forma de los arcos faringios, hay algunas veces que se pueden llegar a formar
o se diverticuliza parte de tejido, ¿cómo se llama?, de ectodermo en la parte superior o en la parte inferior de lo que es esa hendidura. Y hay algunas veces que forman vestigios que se llaman fístulas preauriculares, que las podemos encontrar en la parte superior o en la parte inferior de lo que es el conducto. Aquí lo que es en el conducto auditivo externo se van a formar 3 o 4 prominencias del primer arco y 2 prominencias del segundo arco para dar origen a lo que es el pabellón auricular. Y este tejido ectópico que se queda, podríamos decir, diverticulizado a la parte del primer arco, van a formar lo que se llaman como fístulas preauriculares, que son orificios que lo van a encontrar sobre todo en la región del antihélice o la región de lo que es el trago, en algunos tipos de pacientes que lo vamos a ver más adelante. Este es el sitio normalmente donde podemos encontrar las fístulas preauriculares, en la parte anterior o en la parte inferior. Y no es más que tejido de ectodermo que se quedó atrapado en el tejido mesenquimatoso. ¿Ok? Y bueno, esto ahorita lo vamos a ver. Vestigios braquiales. Los vestigios braquiales los podemos encontrar como cartílagos, ¿sí?, en la parte anterior del escleroide mastoideo. Podemos encontrar ligamentos o huesos en la parte media de mi cuello. Y no son más que vestigios braquiales que se quedaron sobreexpresados y que obviamente me van a generar una deformidad, en este caso estética a nivel de cuello, y que lo vamos a ver más adelante. Este es un vestigio de cartílago muy seguramente del segundo o del tercer arco faríngeo, y lo encontramos en la parte anterior al esternocleidomastoideo. Esta es una paciente en la cual tenemos un quiste braquial que obviamente no está comunicado al exterior, pero obviamente ese quiste braquial ya saben ustedes porque no se reabsorbió ese seno cervical y forman verdaderas colecciones. Ese epitelio se vuelve funcional y empiezan a acumular líquido hasta que a alguien se le ocurre picarlo, lo inoculan bacterias y pueden infectarse estos quistes braquiales. Este es un ejemplo de un quiste braquial donde encontramos como cuernos que son cartílagos en la parte anterior del esternocleidomastoideo. Estos son los sitios normalmente de las lesiones que podemos encontrar, siempre anterior al esternocleidomastoideo. Pueden ser cartílago, pueden ser ligamentos, pueden ser hueso y pueden ser las colecciones que se llaman como quistes braquiales. ¿Ok? El sitio de las fístulas preauriculares, ya saben ustedes que las encontramos en este sitio. Estas son lesiones laterales, ¿ok? Y las de la línea media, solamente vamos a encontrar que encontremos glándula tiroides heterotópica, ya sea lingual, supraioidea, infraioidea, o que este vestigio, este conducto tirogloso, se llegue a ser funcional y se formen verdaderas colecciones para formar lo que es el quiste tirogloso. Estas son lesiones en la línea media. Estas son lesiones en la cara lateral al cuello. Este es un paciente con síndrome de Dijon, en la cual no se formó lo que es el timo, y obviamente es un paciente que tiene, además de anormalidades faciales, pues tiene ausencia de lo que es el timo, y este pacientito pues obviamente tiene infecciones repetitivas, pero también tiene lo que es ausencia de la glándula paratiroides. Entonces, no nada más se va a expresar con el problema de patología inmunológica, sino también de patología tiroidea. Este es el sitio de lo que yo les decía. Ahí vamos a encontrar diferentes tipos de fístulas preauriculares, saculares o diverticulares. ¿Ok? Y pues este tejido ectópico que se quedó dentro de lo que es el tejido mesenquimatoso, pues tiene las mismas características de la piel. Pelo, sebo, sudor, y obviamente si este tejido se llega a acumular y además la presencia de bacterias, pues obviamente van a generar un cultivo propicio para las bacterias y formar verdadera celulitis, y esto pues obviamente van a llegar ustedes con procesos infecciosos a nivel preauricular. Este es un ejemplo, esta es una fístula preauricular
en la cual se está mostrando el trayecto de lo que es la fístula y el saco que donde se encuentra la colección de pus. Aquí tenemos un ejemplo de fístulas preauriculares. Algunas veces lo van a ver ustedes con sus compañeros, con sus hermanos, con sus primos. Y bueno, ya saben ustedes que es tejido ectópico que se quedó atrapado en tejido mesenquimatoso, que se pueden infectar. Y obviamente si se infectan la tenemos que quitar porque es un problema. Algunas veces algunos cirujanos solamente la abren, le drenan, pero le dejan el trayecto y se vuelve a formar otro absceso porque no quitaron todo el trayecto. Entonces tenemos que quitar el orificio, el trayecto y el saco para evitar recidivas. Este es otro paciente en la cual tiene la fístula preauricular, donde ya se dan cuenta tiene datos de celulitis, de inflamación, y pues obviamente me va a generar un proceso infeccioso. Esta es una forma de cómo retirarlo. Bueno, tenemos que hacer una incisión en uso. Le inyectamos azul de metileno para que me pinte lo que es el trayecto fistuloso y el saco, y tengamos que resecar completamente todo lo que es el trayecto y el saco. Si ustedes dejan vestigios, pues se va a formar. Este es otro pacientito con la presencia de una fístula braquial externa. ¿Qué quiere decir? Que tiene comunicación con el quiste braquial a la parte anterior de la piel. Y los pacientes se van a formar verdaderas celulitis a nivel de cuello. Y bueno, hasta aquí nos quedamos. Espero no los haya yo dormido. Ya les dije, es la parte más árida, pero bueno. No, vamos aquí a ir viendo. andamos. ¿Perdón? Aquí estamos, Doc. No, aquí estamos. Bueno, y si no, pues ya se acabó la hora del cine y continuamos el día de mañana. No sé si tengan ustedes ahorita alguna pregunta. Yo, Doc. Adelante. Cuando estábamos en genética, nuestra doctora nos mencionó que si había una fístula preauricular, el paciente debía revisarse los riñones, pero no nos explicó bien a fondo por qué. ¿Usted sabe por qué? Sí, lo vamos a ver más adelante, todavía no. Este es nada más así un preámbulo porque vamos a ir viendo. Ya después un poquito con más detalle. No me voy a meter mucho a la patología, pero lo voy a mencionar. ¿Ok? Sí se va a ver. De hecho, los pacientes que tienen fístulas preauriculares tienen patologías renales y patologías de tipo bronquial. Y realmente el hecho de que tú tengas una fístula preauricular no significa que la tengas. Pero bueno, aparecen muchos síndromes otorrenales, bronquiales, que el factor común es una fístula preauricular. En el desarrollo de lo que es el tejido urogenital y el desarrollo de lo que son las yemas bronquiales o pulmonares, están apareciendo en el mismo tiempo cuando se llegan a formar. Entonces, si aparece algún problema, me refiero infección, me refiero radiación, me refiero a algún otro tipo de medicamento que sea, en este caso, teratogénico para el embrión, me va a generar esa patología. ¿Sí me entiendes? Precisamente sí, porque en ese día de que se está formando las yemas urogenitales y lo que son las yemas pulmonares o braquiales, están sucediendo en ese mismo tiempo. Y el factor común de esos síndromes es la fístula preauricular. Pero el hecho de que tú la tengas no significa de que tú tengas ese problema. Pero si tú tienes infecciones repetitivas de vías urinarias, problema de hidronefrosis o problemas de infecciones bronquiales de forma repetitiva, pues ahí sí se indica estudiar al paciente para descartar alguna anormalidad urogenital y una anormalidad braquial. ¿Por qué? Porque se puede encontrar la alteración. ¿Ok? Gracias, Doc. Sí. ¿Alguna otra duda? No, doctor. Bueno, estudien, que mañana preguntamos nuevamente. Nos vemos mañana, Doc. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buen día. Bye, bye, bye.